Con ese aplauso estamos despidiendo al doctor Ricardo Martínez Rico, socio fundador del equipo económico, ex subsecretario de Finanzas de España y quien ha sido acompañado para moderar en este primer panel, ingeniero Nicolás Palma, presidente de Jóvenes Empresarios de FEBA. Antes de presentarles el segundo de los paneles que tenemos programado para este día, quiero dar lectura a una nota. Dice: al señor presidente de la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires, doctor Silvio Sursolo, por medio de la presente me dirijo a usted para agradecer en nombre del señor presidente de la Nación la invitación enviada para participar del primer Congreso Internacional Industria 4.0. Compromisos de su gestión de gobierno le impiden asistir en esta oportunidad, pero aprovecha la ocasión para resaltar la importancia de generar estos espacios de integración que doten de herramientas a todas las personas que habitan en suelo argentino para que puedan desarrollarse y ser protagonistas del mundo que viene. Por todo lo expuesto, el jefe de Estado argentino envía a usted y demás integrantes de la asociación sus más sinceras felicitaciones y deseándoles una excelente jornada. Cordialmente, director de ceremonial de Presidencia de la Nación, Darío Alberto Lucas. Nos ponemos en marcha, señoras y señores, ahora con el segundo bloque, denominado La seguridad en la era digital. Vamos a recibir en esta oportunidad al doctor Marco Lozano del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, INCIBE, ingeniero Nicolás Vega del Grupo de Investigación ADIVA 4.0. Ambos los vamos a recibir con un fuerte aplauso. Ya quedan entonces con todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Acá conmigo está el doctor Marco Lozano, se los quería presentar, es un experto en ciberseguridad y nos va a dejar algunas experiencias que él está teniendo en el instituto, como experto en el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España. Así que le voy a dar el espacio para que nos comente un poco su experiencia. Muchas gracias, Nico. Permitidme que me ponga de pie porque me siento mucho más cómodo. Y lo primero de todo, pues agradecer a ADIVA, a la Fundación INCIDE, que es muy parecido al nombre que tenemos en nuestra organización, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Y bueno, me han permitido acercarme a Argentina, que tengo unos familiares de hace muchos años aquí también. Y hoy tengo un reto que primero es transmitiros las cuestiones más relevantes relacionadas con la ciberseguridad en las pymes y luego no morir del calor que hay aquí, porque realmente es horroroso. Necesito el pasadiapositivas. Antes de comenzar con la presentación, que siempre es un poco rollete, ¿no? Me gusta hacer una prueba para ver qué nivel de ciberseguridad tenemos. Coger los móviles y pasar el smartphone a la persona que tengáis a la izquierda o a la derecha. Intercambiar vuestro smartphone, ¿vale? Por favor, intercambiarlo. No... Tenéis a la persona al lado, con lo cual no va a ocurrir en principio nada extraño. Vale, y ahora ya cuando tengáis el smartphone que no es el vuestro, intentar desbloquearlo. ¿Cuántos habéis conseguido desbloquear el smartphone? Uy, muy pocos. Vale, con esto lo que quiero decir es que ya sabemos ciberseguridad o sabemos muchas de las medidas que debemos de implementar para tener nuestro dispositivo, en este caso, seguro. En el caso de las pymes ocurre algo parecido, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con las pequeñas y medianas empresas? Pues realmente son organizaciones que tienen que dedicarse a lo que es su negocio. No pueden dedicarse a explorar ciberseguridad o a ser expertos en ciberseguridad porque realmente no tienen ni los recursos ni los conocimientos necesarios. ¿Vale? Desde INCIBE nos dimos cuenta de este pequeño problema y desde el 2014 comenzamos a desarrollar un portfolio de servicios específicos para las pymes. Ya os lo comentaré al final de la presentación y el pasadiapositivas. No, ni el lapso este que he hecho me ha servido para... ¿Perdona? Ah, más automático. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el perfil de delincuente habitual que hasta, bueno, a nuestros días ha llegado también, que es el típico caco, ¿de acuerdo? Que
realmente para cometer el delito tiene que irse físicamente al sitio donde quiere cometerlo, ¿vale? Si quiere llevar a cabo un robo, tiene que irse a la joyería. Si quiere llevar a cabo un secuestro, tiene que coger a la persona físicamente. ¿Qué titular es siguiente, por favor? ¿Qué titulares encontrábamos en este sentido? Bueno, pues los típicos: roban una gasolinera, roban millones en un banco, secuestran a un empresario, ¿de acuerdo? Esto en el año 95 y ahora también, ¿vale? Siguiente, por favor. ¿Qué tenemos ahora en el juego de la delincuencia? Un nuevo tipo de perfil, ¿vale? El perfil del ciberdelincuente. ¿Qué diferencia tiene con respecto al anterior delincuente? Muchísimas. ¿Por qué? Porque ahora este tipo de perfil tiene un contexto de actuación, un ámbito de actuación que es global, es Internet. Y luego tiene una cuestión que es muy interesante también, que el delincuente habitual necesita herramientas, es decir, una escopeta, cuchillos, que en principio son ilegales. Un ciberdelincuente lo único que necesita es un ordenador. A nadie le han detenido por comprar un ordenador o llevar un ordenador. Siguiente, por favor. Me resulta un poco incómodo lo de siguiente, por favor. Voy a llegar al aeropuerto y digo, siguiente, por favor. Vale, a partir de 2012 encontramos otra serie de titulares un poco diferentes que, bueno, muchos de ustedes ya los habrán visto. Un ataque informático paraliza a Sony, JP Morgan sufre un ataque, en fin, este tipo de titulares, bueno, WannaCry el año pasado, etcétera. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una evolución de la ciberseguridad en base a los servicios o cómo de complejos serán los sistemas desde el año 1970 al año actual, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? A medida que los servicios o las tecnologías son más complejas, más incidentes van a existir. ¿Por qué? Bueno, es lógico, cuantos más vectores de ataque existan, es decir, pues en el año 1970 teníamos ordenadores, información y personas. ¿Vale? ¿Qué podía ocurrir? Bueno, pues que un individuo pues con malas intenciones cogiera un ordenador y le pegara un cachiporrazo y lo estropeara. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la época actual, tenemos, además de esos 4 elementos que teníamos en los años 70, tenemos redes sociales, smartphones, IoT o Internet de los trastos, que me gusta decir, con León, Internet de los telares. Es decir, cuantos más vectores tengamos o más tecnologías utilicemos, más vectores de ataque vamos a tener. Y, lógicamente, dependiendo de la dependencia tecnológica que tenga nuestra empresa, es decir, si hace uso de muchos servicios dentro de sus procesos de negocio que están basados en tecnología, es decir, correo electrónico, Office 365, cuantos más servicios tenga, más situaciones de riesgo puede correr. Por eso es necesario implementar las medidas y controles adecuados para evitar poner en situaciones de riesgo a las empresas y organizaciones. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Next, please. Vale. Ataques informáticos, ¿cómo afectan a las empresas? Evidentemente, de manera muy negativa. Disculparme porque entre el tema del siguiente y demás, siguiente, por favor, el juego que suelo llevar yo en la presentación se me va a quedar un poco roto. ¿Vale? A veces pasa, ¿de acuerdo? En las compañías sabemos que pueden estar sujetas a riesgos como incendios, inundaciones, y todo el mundo es consciente de esto, ¿de acuerdo? Siempre vamos a tener algún producto, algún tipo de seguro dedicado para protegernos en este sentido. Siguiente, por favor. Hay que tener en cuenta que el cibercrimen representa el 1% del PIB mundial. Vale, esto en millones, creo que son cerca de 500.000 millones de euros, y es más que el tráfico de personas y el narcotráfico juntos, ¿vale? Pero aquí hay que tener una cuestión muy clara, que es ¿qué se necesita para trasladar 500 personas del norte de África a Europa, ¿vale? O para producir 1 kilo de droga, y qué necesita para realizar ciberdelitos, ¿vale? Tenemos una cuestión que es, necesitamos logística. Sin embargo, para llevar a cabo ciberdelitos solo necesitamos ordenadores y la capacidad intelectual o el conocimiento necesario. Es muy importante, es decir, si queremos ser ciberdelincuentes no tenemos que exponer nada, prácticamente. Sin embargo, si queremos ser Pablo Escobar, pues tenemos que, bueno, primero ser muy malos y luego irnos a Colombia. Siguiente, por favor. ¿Existe alguna empresa que sea una excepción? Realmente no, ¿de acuerdo? Pero hay una falsa creencia
de que las pymes o las pequeñas empresas no se sienten en el punto de mira, y es un error muy grave porque realmente son las que más expuestas están. ¿Por qué? Porque lógicamente no tienen las contramedidas y los sistemas de protección que tienen, por ejemplo, las grandes compañías. ¿Vale? Telefónica, por ejemplo, tiene un SOC de 12.000 empleados que están velando por la seguridad de toda la compañía. Una empresa, Asesoría Peláez, que son 20 empleados, no tiene nada. ¿De acuerdo? Entonces, al final las pequeñas empresas son las más afectadas por los problemas de seguridad y las que más impacto tienen, porque una parada del servicio puede llegar a cesar su actividad del todo, es decir, no se quedan sin poder hacer nada. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora con los ransomware? ¿Qué es el problema, el malware que más daño está produciendo en las pymes? Pues que se está convirtiendo en una vía de negocio para los ciberdelincuentes. Y mucho más cuando por ejemplo, las pólizas de ciberriesgos o los ciberseguros también llamados, incluyen una cláusula que te dice que te pagan, se hacen cargo del rescate. Bueno, para el que no lo sepa, el ransomware es un virus que te bloquea el ordenador y no te deja acceder a los archivos ni al sistema operativo, bueno, depende de la variante que sea. ¿Vale? Bueno, pues hay seguros que lo que están haciendo es medio alimentando esta actividad, es decir, incentivando a que los ciberdelincuentes lleven a cabo cada vez diseños de ransomware más sofisticados. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. ¿Necesitan las pymes de ciberseguridad? Bueno, creo que queda bastante claro. ¿Tienen que implementar ciberseguridad desde el comienzo? Siempre. Por ejemplo, INCIBE ha diseñado un servicio, porque es muy habitual que una pyme cuando está empezando, lógicamente, bastante tiene como para arrancar su negocio, su línea de actividad para el que está dedicado, como para intentar implementar ciberseguridad. ¿Vale? ¿Y qué puede hacer una pyme para implementar ciberseguridad? Pues es la pregunta que siempre nos hacían y para eso diseñamos un servicio que es la herramienta de autodiagnóstico ligero. Por cierto, no sé si lo he dicho, no lo he dicho antes ahí afuera. INCIBE es una sociedad mercantil estatal, pertenece al Ministerio de Economía y Empresa de España y todos los servicios que ofrece son gratuitos. ¿Vale? Muchos de los servicios son exclusivos de ámbito España, pero muchos los podéis utilizar. De hecho, gran parte de nuestro público es latinoamericano. ¿De acuerdo? En este caso, lo que decía, esa herramienta de autodiagnóstico ligero, adl.incibe.es, va a permitir a las pymes, en base a procesos, personas y tecnologías, a través de un pequeño cuestionario, ver dónde tienen los problemas de seguridad. ¿De acuerdo? Y luego cuando termina ese autodiagnóstico, que se tardan 5 minutos, de hecho, si queréis podéis acceder a través del smartphone, en 5 minutos tienes una perspectiva, una visión general de cómo está tu empresa en ciberseguridad. Luego, además, ese resultado que te da viene acompañado con una serie de contenidos adicionales para implementar los controles y medidas necesarios para proteger la empresa en base a lo que ha detectado. ¿Vale? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Vamos a ver algunos de los ejemplos que en INCIBE estamos detectando y que afectan sobre todo a las pymes. ¿Vale? Siguiente, por favor. Principalmente, aquí tenemos un mapa que hemos diseñado de cómo son o cómo llegan los ataques. ¿De acuerdo? Por un lado tenemos el factor humano, que es la parte que tenemos a la izquierda, y por otro lado las tecnologías. ¿Vale? En las tecnologías no me voy a meter porque es un tema técnico, pero en el factor humano sí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque casi todos los ataques que llegan tienen un componente de ingeniería social, por no decir casi todos. ¿Vale? ¿Qué es la ingeniería social? Es básicamente el arte del engaño. No sé si aquí en Argentina, yo creo que sí, el timo de la estampita es universal, ¿verdad? Pues es el timo de la estampita, pero trasladado a Internet. Es decir, alguien que nos intenta convencer de algo para que hagamos algo o llevemos a cabo algún tipo de acción. Luego, el carácter de urgencia. Normalmente, seguro que a muchos de vosotros ha llegado un phishing. Un phishing es un correo electrónico que suplanta a una entidad financiera por norma general y te dice, el típico caso, te dice, se han actualizado o tiene que actualizar las claves de su banca electrónica en menos de 24 horas, si no va a perder el acceso. ¿Vale? Eso es el carácter de urgencia. Luego los spear phishing, que son suplantaciones pero dirigidas a una persona en concreto. Luego veremos un ejemplo del ataque del CEO o el whaling. Y luego cualquier otra que se pueda ocurrir, ¿vale? Como el tipo squatting, que es la técnica que utilizan para modificar los nombres de dominio, las URLs que tecleamos y que a veces, por ejemplo, el otro día, ¿cuál fue la que encontramos? El Corte Inglés.
y era el corteinglés.es, pero la I, los dominios tienen que ser todos en minúscula, ¿de acuerdo? Pero este venía el Corte Inglés y la I de inglés era en mayúscula, pero es que no era una I, era una L. ¿Sabéis? Ese tipo de cosas. Luego, ¿qué tienen como resultado este tipo de problemas asociados al factor humano? Bueno, pues normalmente los phishing, que todos conocemos, y los de phishing o cambios de una página web. Aquí en Argentina, yo no sé, habrá habido casos seguro, pero en España fueron famosos el de la Moncloa, cuando pusieron a Aznar los cuernos, a Zapatero le cambiaron la página y le pusieron la cara de Mr. Bean, ese tipo de cuestiones. Siguiente, por favor. Vale, aquí voy a hacer un pequeño repaso a incidentes relacionados con las pymes que recibimos en INCIBE. En este caso tenemos, por cierto, hay un servicio que creamos también para pequeñas y medianas empresas, que es las historias reales. ¿Por qué nos pareció interesante crear ese servicio? Bueno, porque al final, si te pones en la piel del otro, es la manera de ver cómo te puede afectar, ¿vale? Lo de el amigo de un amigo le pasó tal, eso lo hemos trasladado a historias reales, casos que hemos anonimizado y, bueno, los hemos dado una vuelta para que sean de fácil consumo para las pymes. Siguiente, por favor. Bueno, los más graves... No, siguiente. Los más graves, siguiente, por favor. El fraude del CEO. Esto está afectando muchísimo en Alemania. En España estamos empezando a detectarlo. El spear phishing es un ataque dirigido que va específicamente a una persona que tiene alta capacidad de decisión, es decir, un gerente, un director general o alguien asociado a esa figura dentro de la compañía y que tiene la posibilidad, por ejemplo, de hacer una transferencia bancaria de una suma cuantiosa de dinero. Vale, en este caso, en España, ya digo, estamos detectando este tipo de incidente o de fraude que afecta a las pymes, bueno, y no tan pymes, y luego también el de uno que hemos bautizado como hombre en el medio del proveedor, ¿vale? Al final, un ataque de hombre en el medio lo que hace es, tenemos un equipo que se conecta a otro y alguien en el medio que intercepta esa comunicación con fines ilegítimos y demás. ¿Qué es lo que hemos detectado ahora? Bueno, pues hay ciberdelincuentes que en estos dos elementos, que pueden ser perfectamente correos electrónicos, ¿vale?, se hacen con un correo electrónico del proveedor o del cliente, ¿de acuerdo?, de cualquiera de los dos. Y lo que hace es intercepta las comunicaciones para, por ejemplo, yo le hago un pedido a un proveedor y digo, mira, necesito 15 cubas de hormigón que me cuestan 8.000 euros. Se hace con ese mensaje el ciberdelincuente, se lo pasa al cliente y le dice, hazme el ingreso, he cambiado el número de cuenta, hazme el ingreso en este número de cuenta. ¿Qué ocurre? Muchas veces dicen, pero ostras, pero si para justificar el número de cuenta necesitas un certificado bancario. Bueno, también los falsifican, ¿de acuerdo? Siguiente, por favor. Bueno, aquí es un ejemplo del típico correo electrónico que mandan a la persona de confianza del CEO o a alguien con capacidad de decisión. En este caso es una persona que se hace pasar por el director general y se lo manda a su segundo o a una persona de la administración. En este caso, además, las argucias o las tretas que utilizan es, pues eso, necesito confidencialidad en este asunto, no se lo cuentes porque es un proyecto que va a ser un bombazo. Este tipo de cuestiones que además luego aprovechan también, porque ¿alguien me podría decir de dónde pueden sacar toda esta información los ciberdelincuentes? Las redes sociales, ¿vale? Las redes sociales, en este caso las profesionales como LinkedIn y demás, sacan mucha información de este tipo de cargos con capacidad de decisión. En este caso también, aprovechando también la información de otras redes sociales, suelen llevar a cabo estos ataques cuando el director no está localizable o la persona que está implicada o que suplanta en el correo electrónico no está en ese sitio porque está de vacaciones y el ciberdelincuente lo sabe porque lo ha puesto en las redes sociales. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Luego, otro tema también que afecta bastante al tema del fraude del CEO es que normalmente los directores suelen utilizar su móvil para todo, es su portátil. ¿Qué problema tienen los dispositivos móviles, los smartphones, o tenían más bien?
aunque bueno, las versiones ya sabemos que si no se actualizan todavía pueden verse afectadas, que no permite identificar las cabeceras del correo electrónico. Es decir, tú en un cliente de correo electrónico convencional como Outlook o Thunderbird puedes identificar o desglosar las cabeceras para ver si el origen es legítimo, aunque bueno, luego se puede suplantar también. En los móviles no, con lo cual al final los CEOs son también un factor, un elemento humano vulnerable. Siguiente, por favor. Vale, la historia de ransomware. Al final es un elemento de ingeniería social que utilizan el correo electrónico en el 99,9 periódico puro de los casos, donde te envían un enlace para que descargues una aplicación o te mandan la aplicación directamente adjuntada. Y esto es lo que ahora mismo más está afectando a las pymes en España. De hecho, tal es el punto de afectación que INCIBE sacó un servicio específico de ransomware para ayudar a las pymes a descifrar los archivos. ¿De acuerdo? Tenemos el servicio de ransomware que, bueno, tiene un índice de acierto, bueno, de descifrado del 56%. No es excelente, pero bueno, si a más de la mitad de las empresas les podemos ayudar, pues estupendo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Vale, ahora llegamos a un aspecto que yo desconozco aquí en Argentina. ¿Qué tipo de leyes regulan la privacidad, los datos personales, ese tipo de cuestiones? En España y Europa tenemos muchas leyes y relativamente modernas, como es el Reglamento General de Protección de Datos. ¿Cuál es el problema o qué hacen las pymes en este sentido? Bueno, pues cumplen la ley, pero por miedo a la sanción, ¿vale? Por miedo al estacazo que decimos nosotros. Si yo no cumplo y tengo miedo que me multen con una sanción súper elevada, pues lo que voy a hacer es implementarlo, pero por miedo a la sanción. Realmente lo que tenemos que ver como empresas de tipo pyme es que el cumplir una normativa, un marco legal, lo que va a generar es confianza sobre nuestros clientes. Es decir, si yo tengo, en el caso de España, ya digo, la Ley Orgánica de Protección de Datos que vela por la privacidad de los datos de los usuarios que utilizan servicios tecnológicos, si yo cumplo, mis usuarios van a confiar más en mí. ¿Y qué genera la confianza? Genera negocio al final. Siguiente, por favor. Por lo tanto, hay que ver el cumplimiento normativo como algo positivo y no solo desde el punto de vista de la sanción. Siguiente, por favor. Ya vimos que esto puede pasar y para esto tenemos la solución o más o menos podemos enfrentarnos a ello de una manera lógica. Siguiente, por favor. Pero y para esto, bueno, todo el mundo conoció el caso de WannaCry. ¿Alguien no sabe lo que es WannaCry? Bueno, todo el mundo lo conoce porque afectó a Telefónica, los medios de comunicación se hicieron grande eco de todo eso, que luego realmente era un problema, fue un problema serio, pero luego el impacto tampoco fue tan grave. Como decían la gente de Telefónica, que además se portó muy bien dando el reporte adecuado, nadie se quedó sin ver el fútbol ese fin de semana, nadie se quedó sin ver las películas, es decir, no afectó tan negativamente. Siguiente, por favor. ¿Pero qué pueden hacer las pymes ante estas situaciones? ¿Cómo se defienden de estos problemas si les secuestran el ordenador? Bueno, pues la solución más básica, siguiente por favor, que puede ser rezar, ¿vale? Pero rezar, yo a mi abuela le funcionaba cuando perdí algo la oración a San Antonio y bueno, ella vivía en un pueblo pequeñito y pues, yo qué sé, podía un vecino caritativo encontrar lo que había perdido, un anillo, un avalorio, cualquier cosa y se lo daba. En el caso de la informática, como no hayamos implementado una medida tecnológica, ya podemos rezar todo lo que queramos o todo lo que sepamos que no va a ser posible. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Siempre que tengamos el negocio, se me está pegando el acento porteño, ¿eh? Siempre que tengamos el negocio, o sea, los procesos funcionando correctamente, siempre tenemos que tener en cuenta que esos procesos, alguno de ellos o todos quizás, puedan estropearse, romperse o estar sometidos a alguna vulnerabilidad que los deje sin actividad. Bueno, pues tenemos que tener un plan B, ¿vale? Que por lo menos si no va a cubrir todas las necesidades que exige el negocio, que sí al menos cubra las más críticas, ¿vale? Lo que se denomina un plan de contingencia frente a un desastre. Siguiente, por favor.
Muchas pymes no saben lo que es un plan de contingencia. Aunque ya es un término muy manido, el simple hecho de realizar una copia de seguridad y guardarla en un sitio diferente, ¿vale? No en el mismo disco duro porque los ransomware lo cifran todo. Eso ya puede ser un plan de contingencia. ¿Por qué? Porque si tenemos un servidor con unos archivos que de repente nos ha secuestrado un ransomware, ¿vale? Lo tenemos inaccesible. ¿Cuánto tiempo nos puede llevar a nosotros, al técnico, a la empresa de informática que tengamos contratada, coger y restaurar esa base de datos? Por cierto, muy importante, además de hacer las copias de seguridad, comprobar que se pueden restaurar. Que yo, cuando estaba en mi época de consultoría, me encontré copias de seguridad que no se restauraban, pero ni un solo archivo. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Ciberpólizas o ciberseguros o pólizas de ciberriesgos. Esto es una alternativa que ahora están metiendo muchísimas compañías y es una solución bastante adecuada para cuando no queremos asumir un riesgo o queremos tercerizarlo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, nosotros estamos cumpliendo, vuelvo a poner el caso de la Ley Orgánica de Protección de Datos de España, cumplimos con la Ley Orgánica de Protección de Datos, pero puede ser que por un problema, lo que sea, se exfiltren esa información, esos datos personales y nos caiga una sanción, ¿vale? Porque ante eso, aunque tengamos todas las medidas implementadas para que eso no ocurra, puede ocurrir. Imaginad un empleado descontento que tiene acceso a esa base de datos, la coge y se la lleva y la hace pública. Bueno, pues aunque nosotros tengamos las medidas, eso puede ocurrir. ¿Qué nos garantiza o qué nos ofrecen estas pólizas de ciberriesgos? Bueno, pues en el caso de la LOPD, la responsabilidad civil en caso de sanción. Es decir, si nosotros vamos a sufrir una exfiltración de la información, pero tenemos todas las medidas implementadas y tenemos una póliza de ciberriesgos, pues el impacto va a ser nulo o muy leve. ¿Por qué? Porque imaginad una pyme que le metieran con la antigua LOPD eran de 3.000 a 600.000 euros de sanción por una exfiltración de datos personales. Imaginad que nuestra empresa pues, tiene una facturación anual de 100.000 euros y nos meten una sanción de 200.000. Pues seguramente lo que ocurrirá es que cerremos la empresa o algo similar. Siguiente, por favor. Bueno, aquí hago simplemente un repaso de casi todas las cosas que he mencionado hasta ahora. El decálogo de seguridad para pymes. De hecho, tenéis en la página web de INCIBE, tenéis una guía, que es un decálogo de seguridad que está completamente desglosado. Bueno, tenéis muchísimos recursos. Os invito a que visitéis la página porque tiene multitud de recursos para las pymes. En este caso empezamos por la política y normativa, ¿vale? Ya lo he dicho, hay que cumplir, hay que ser riguroso con todo el tema normativo. El control de acceso, siempre toda la información tiene que estar en un sitio para que sea accedido, porque quien tiene que acceder, y luego además tiene que estar auditada, ¿vale? ¿Qué quiere decir que está auditada? Saber quién accede en qué momento, saber qué es lo que hace en ese momento, por ejemplo, eliminar una carpeta o cosas similares, las copias de seguridad que ya lo he mencionado, la protección anti-malware, el antivirus de toda la vida, pero que todavía hay muchas empresas que pues, piensan que no es necesario, actualizaciones del sistema operativo. WannaCry fue un problema por una actualización. WannaCry se dio el día 12 de mayo y la actualización para el sistema Windows estaba en marzo, es decir, alguien no actualizó, su política de actualizaciones no era coherente y tardó 2 meses en aplicar esa actualización y tuvo el problema. Seguridad en la red, intentar aplicar en función de lo que el presupuesto que tengamos, pues medidas de protección, prevención antiintrusos, sino contratar un servicio de SOC, que suelen ser bastante económicos. Luego todo lo relacionado con la conectividad y el Bring Your Own Device, o lo que es el llevar tu dispositivo para uso personal en el ámbito profesional. En este sentido hay muchas herramientas actualmente que permiten gestionar ese tipo de uso de las tecnologías, ¿vale? Como pueden ser los MDMs o Mobile Device Management. Bueno, no quiero meterme en temas técnicos. La gestión de los soportes, ¿vale? Cómo guardamos las cintas, cómo guardamos la información en papel, porque la información en papel también está relacionada con la ciberseguridad. Con la seguridad de la información, mejor dicho. El registro de actividad, lo que mencionaba antes, dónde se accede, cómo se accede y para qué se accede. Y luego, por supuesto, la continuidad de negocio, ¿vale? Es muy importante que sepamos cómo dar respuesta a un problema que nos sucede en nuestros procesos de
tecnológicos en la empresa para que en caso de incidente poder restaurarlo lo antes posible y volver a la actividad normal o a la actividad que nos permita seguir con el negocio de una manera adecuada. Siguiente, por favor. Mencionar aquí unos datos, ¿vale? El año pasado INCIBE gestionó 123.000 incidentes, ¿vale? Gestionó, esto quiere decir que se llevaron a cabo acciones para resolverlos, pero detectamos más de 10 millones de incidentes, ¿vale? Lo que ocurre es que nuestra capacidad tiene un límite y, bueno, nuestros procesos de triaje pues seleccionan los incidentes más relevantes para resolverlos, ¿no? De esos 123.000, 116.642 correspondían a ciudadanos y pymes, con lo cual tenemos que poner especial importancia sobre esos dos ámbitos. En el caso de INCIBE ha salido un Real Decreto que ya es el órgano competente para resolución de incidentes de ámbito pyme y ámbito ciudadano. 885 correspondientes a operadores estratégicos en infraestructuras críticas, que son pues, entidades financieras, entidades suministradores de agua, productores eléctricos, ese tipo de infraestructuras. Y luego de la red CIRIS 5.537, que es la red académica. Siguiente, por favor. Bueno, al final, esta es una máxima que me inventé un día inspirador. Si ofrecemos ciberseguridad, la recompensa es la confianza y la confianza genera negocio, ¿vale? Esto es algo que tenemos que tener presente siempre, además del coste o el principio de equilibrio para la inversión, porque no podemos gastar más en ciberseguridad de lo que realmente nos vamos a beneficiar de implementar. Siguiente, por favor. ¿Cómo ayuda INCIBE a las pymes? Bueno, pues como os decía, en el 2014 empezamos a desarrollar servicios de protección para las pymes porque nos dimos cuenta, bueno, aquí en Argentina supongo que pasa igual porque, bueno, es algo que es común en casi todos los países. El tejido industrial español está formado por un 90 y pico por ciento de pymes, ¿vale? El resto son grandes empresas y demás, es decir, es un ámbito gigantesco, ¿de acuerdo? Entonces, una vez analizado ese problema, lo que hicimos fue pues, desarrollar servicios que además fueran de fácil consumo para las pymes, porque realmente entre un usuario normal y una pyme no hay mucha diferencia. ¿A qué me refiero con esto? Que a las pymes, por lo que mencionaba al principio, hay que darles los contenidos muy masticados, muy sencillos de asimilar, para que los puedan poner lo más rápido posible con las menores dificultades. Para ello, generamos una serie de servicios. Siguiente, por favor. Que van desde el kit de concienciación, que es una herramienta, un kit que se compone de 4 acciones formativas en concreto y tiene un manual de implantación para que podamos implementar una empresa pues, a lo largo de 8 meses, 4 meses. Luego, además, todo, bueno, insisto, los materiales son completamente gratis. En el caso del kit de concienciación lo está usando numerosas empresas españolas, de Latinoamérica también, lo tiene ANUYES, que creo que es la Organización de Universidades de México. En fin, es un elemento que sirve para elevar el nivel de ciberseguridad en las organizaciones. Luego, la herramienta de autodiagnóstico, que es la que os comentaba hace unos minutos, para conocer qué nivel de ciberseguridad tiene mi empresa en este momento y tratar de poner las herramientas o las medidas necesarias para elevarlo. Luego, realizamos acciones formativas, tanto presenciales, a través de asociaciones de empresarios y cámaras de comercio. Y luego también tenemos un MOOC para micropymes y autónomos, que este año, en colaboración con la OEA, lo lanzamos aquí en Latinoamérica. No sé si alguno tuvisteis la oportunidad de cursarlo. Luego hemos desarrollado también unos itinerarios interactivos por sector, ¿vale? Hasta este año nos dedicábamos a servicios para pymes de carácter general, no distinguíamos. Ahora hemos visto que es necesario distinguir por sector. ¿Por qué? Porque las necesidades de ciberseguridad no son las mismas para el sector sanitario, por ejemplo, que maneja datos de alto valor confidencial, que, por ejemplo, para el sector agroalimentario, ¿vale? Cada vez estamos especificando más la ciberseguridad frente a los sectores. Y luego también hemos desarrollado un serious game o un videojuego realmente, porque no se trata más que de un videojuego que... ¿Alguien conoce o recuerda el juego Carmen Sandiego? Bueno, pues era un juego que trataba de enseñar geografía persiguiendo a una delincuente, ¿no? Pues la dinámica del juego es exactamente lo mismo. Trata de enseñar ciberseguridad
jugando, ¿vale? Puede ser jugado a través de la web, descargado en iOS, en Android, etcétera. Y luego además tenemos un nuevo servicio que lo implementamos a finales del año pasado, que es un formulario de consulta específico para pymes, ¿vale? Es decir, tenemos un buzón donde, bueno, os voy a dar una primicia ahora, aunque tampoco no estoy muy autorizado, pero bueno, y luego además que lo podréis utilizar también seguramente. Tenemos ese formulario que trata de resolver los incidentes específicos de pymes y luego hemos creado un teléfono de ayuda gratuito también para pymes, ¿vale? Que no estamos haciendo todavía la publicidad necesaria porque la semana que viene es nuestro gran evento, perdón, el ENISE, y lo queremos dejar un poco para después. Pero bueno, estos son los servicios. Bueno, luego tenemos una serie de contenidos, dosieres específicos de seguridad, sellos de seguridad. En fin, os invito a que accedáis a la página de incibe.es, en la sección Protege tu empresa, y vais a quedar encantados de la cantidad de servicios interesantes que tenemos para las empresas. Siguiente, por favor. Todo lo tenéis en Incibe, ¿vale? Como digo. Y siguiente, por favor. Muchas gracias. Y bueno, no va a haber preguntas, pero como andaré por aquí un ratito, si tenéis cualquier duda, cualquier curiosidad, pues os acercáis y os trataré de resolverlo. Espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marco. Antes de terminar, te quería hacer 2 consultas. La primera, porque veo que hay un montón de jóvenes allá arriba, más que nada relacionado con las redes sociales, ¿no? Es un tema la seguridad en las redes sociales y qué le podemos transmitir tanto a ellos como a todos nosotros respecto a eso. Y la segunda pregunta respecto a cómo ves, en este marco de Industria 4.0, cómo ves que la implementación de las herramientas de Industria 4.0 van a impactar en la ciberseguridad. Vale, bueno, la primera pregunta, Incibe tiene, aparte de la página de Incibe, tiene otras páginas más dedicadas a diferentes tipos de servicio. Por ejemplo, la OSI.es es la Oficina de Seguridad del Internauta, dedicado a las preocupaciones o a las necesidades en ciberseguridad para este ámbito. Y luego, en relación a las redes sociales, tenemos el portal IS4K, que es Internet Segura for Kids, que es un portal que no está tan relacionado con ciberseguridad, aunque sí, porque luego hay elementos que son comunes, pero que se dedica a enseñar a padres, chavales sobre todo, cómo hacer un uso seguro de las tecnologías. Es decir, pues los típicos comportamientos que son adecuados a la hora de pues, no poner tu información personal en cualquier momento, no publicar fotografías que comprometan a los demás o les pongan en evidencia. Ese tipo de comportamiento seguro es lo que estamos intentando inculcar a los chavales, porque realmente ahora mismo el concepto de privacidad ellos lo tienen muy diluido. O sea, nosotros no publicamos nada, yo por lo menos no publico nada, mi generación casi no publica casi nada. Sin embargo, ahora los chavales, o sea, suben todo lo que les apetece, esté bien o esté mal o está regular. Y eso es una huella digital que les va a seguir por siempre. Y luego la segunda, al final, en esta industria 4.0, ¿sobre qué se apoya? Sobre servicios tecnológicos. Si se apoya sobre servicios tecnológicos, todos esos servicios van a adolecer de los riesgos y problemas que tienen ahora mismo, es decir, vulnerabilidades, actualizaciones, vectores de ataque, etcétera. Con lo cual es muy importante que Industria 4.0 vaya acompañada de ciberseguridad 4.0 también, si queremos. Pero van a ir más de la mano que nunca, porque realmente todos los servicios ahora cada vez está todo más integrado en la nube. Cloud, ya, por ejemplo, ya no utilizamos el Office de una manera convencional, podemos utilizarlo en la nube y demás. Y lógicamente todo eso que está en la nube, luego los riesgos añadidos, ¿no? ¿Qué pasa con mis datos? ¿Están allí? ¿Alguien los puede mirar? ¿Los encripto? ¿No los encripto? O sea, al final cada vez va a ser todo más complejo, entre comillas, aunque afortunadamente tenemos muchos especialistas que hacen su perfecta labor de protección y diseñar herramientas, que por cierto, tengo varios amigos argentinos. Yo cuando empecé en esto del mundo de la ciberseguridad, de los primeros amigos que tuve eran argentinos, Carlos Tori y César Cerrudo y Nico Weissman. Un saludo para y van a estar cada vez, o sea, ciberseguridad y Industria 4.0, o sea, no pueden existir una sin la otra. Clarísimo, Marco. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.